Eduardo, y quiero agradecerte, además de a vos, a la Universidad San Pablo CEU, por la oportunidad de poder contarles cuál es la situación, no solo en el pasado de la República Argentina, sino actualmente. Tengo mucho cariño por esta casa universitaria y por algunos de los amigos que conozco desde hace muchos años, como Fernando Nistal, porque aquí se realizaron los primeros congresos internacionales de víctimas del terrorismo, a los cuales pudimos asistir por Argentina y otros países de Hispanoamérica para dar testimonio y ser escuchados, además de tener voz, cuando en nuestros propios países nos la negaban. Pero hoy me voy a referir no tanto a lo que ocurrió hace 40 años atrás en la República Argentina, cuando más de 17 organizaciones armadas, principalmente de extrema izquierda, atacaron, secuestraron, hirieron, asesinaron, coparon unidades militares y pueblos, y en definitiva atacaron al pueblo argentino, principalmente durante la vigencia de gobiernos democráticos, pero también bajo gobiernos de facto, porque me quiero circunscribir a algo que está ocurriendo en la República Argentina actualmente, que es el denominado problema de los pueblos originarios, una de las tantas variables que la izquierda actual está utilizando en Hispanoamérica para llevarnos lentamente hacia una situación de balcanización de nuestros territorios, es decir, el separatismo, la división de nuestros territorios, de la integridad territorial tal como la conocemos. Si hace unos años me hubieran dicho que Argentina iba a ser era un país que tenía problemas étnicos o raciales, definitivamente hubiera pensado que se habían equivocado de nación. En la República Argentina la mixtura racial y étnica está reconocida desde el preámbulo de nuestra Constitución de 1853, donde se reconoce que todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino cuentan con los mismos derechos. Sin embargo, desde hace unas décadas se visualiza un resurgimiento de la etnicidad, es decir, el rasgo diferencial de una etnia a la que podemos definir como una comunidad humana que está determinada por afinidades culturales, lingüísticas, raciales, etc. Este conflicto artificial, que se sustenta lejanamente en la leyenda negra de la colonización española en América y que más actualmente está definiendo los postulados de la izquierda internacional, se afianza cada vez más en el ADN de Hispanoamérica, envenenando con un resentimiento amargo un continente donde la integración y el mestizaje es la regla y donde todos tenemos indios, europeos y criollos entre nuestros antepasados. Estas ideas que dividen a la sociedad y que crean derechos o concepciones que corrompen el principio de igualdad ante la ley se están fortaleciendo y masificando para dar lugar al objetivo final de esta estrategia, que es el divide y reinarás, es decir, la balcanización de nuestras naciones. Por eso les voy a contar brevemente lo que ocurre en la República Argentina, donde la estrategia más exitosa respecto a sus pretensiones territoriales la lleva adelante un grupo aborigen que no es originario de la República Argentina. Me estoy refiriendo a los mapuches. Y aquí quiero ser muy clara. Estos reclamos no son por cuestiones históricas, sentimentales o morales. Son por el dominio de inmensas extensiones de territorio y por el control y usufructo de los riquísimos recursos naturales que estas tierras albergan. No está de más aclarar que nadie niega la existencia de los pueblos originarios ni discrimina a quienes los integran. Pero los hechos históricos no conocen de ideología y es una realidad que los asentamientos mapuches se localizan en nuestro territorio con posterioridad a la declaración de independencia y a la enunciación de nuestra Constitución Nacional. Por eso resalto que más allá de la convivencia pacífica en estas cuestiones,
la justificación ideológica que sostiene el movimiento indigenista es parte vital e indisoluble del proceso de reivindicación que estamos padeciendo actualmente. Desde la reforma constitucional de 1994 cambió el paradigma respecto de los denominados pueblos originarios, al reconocerse la preexistencia cultural y étnica de los pueblos indígenas argentinos y garantizarse, además, el respeto a su identidad, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y que esas tierras estén exentas de gravámenes o embargos, entre otras diferenciaciones que se consagran a través de nuestra reforma constitucional. Y acá comienzan los problemas para los sostenedores de este discurso supremacista étnico. Primero, los mapuches no son un pueblo aborigen argentino. Hasta la Organización de las Naciones Unidas admite en su material visual que los mapuches son el principal grupo aborigen de Chile. Otro tema que contradice el relato indigenista es el enunciado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989, que la República Argentina ratificó posteriormente, el cual expresa que se consideran indígenas a quienes descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Y aquí tenemos que admitir que los mapuches no eran parte de los habitantes que existían al momento de la conquista y colonización española, sí lo eran otros pueblos que actualmente están extintos, como por ejemplo los tehuelches, que a su vez fueron extintos por los mapuches. Tampoco está claro que la propiedad tampoco está claro lo que implica la propiedad comunitaria, por lo cual esto también torna abstracto el reclamo que están sosteniendo estas etnias indígenas. Lo que quiero puntualizar es que para el indigenismo la idea de una nación está definida por la etnia. Es decir, la sangre determina la propiedad de la tierra. Y ese origen busca concretar la autodeterminación. Para ser más enfática, en base al origen étnico o racial se reclamarán porciones de territorio. Creo que todos podemos identificar paralelismos a ambos lados del Atlántico en cada uno de los países de los cuales aquí estamos siendo representados. Por supuesto, la idea del etnonacionalismo encubre la exclusión de todos aquellos que no son de ese origen y el reclamo de exclusividad y propiedad sobre un territorio y los recursos naturales que allí se encuentren. Esto que vemos con más detalle se viene dando actualmente de diferentes maneras, pero ya tiene varios antecedentes, por ejemplo, cuando el Foro de San Pablo en el año 2009, en un encuentro sobre los movimientos sociales afrodescendientes y pueblos originarios, dijo textualmente que se debe respetar el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y a ser consultados de manera previa, libre e informada sobre cualquier decisión que afecte sus territorios. Pero volvamos a lo que ocurre en Argentina. Desde 1994, con la reforma constitucional, estos reclamos por tierras, recursos naturales, autodeterminación, creación de estructuras estatales que los beneficien, acceso de cargos públicos por la etnia y no por el voto, se han acrecentado al amparo del Foro de San Pablo, la OEA, la ONU y diversos organismos internacionales y actores estatales argentinos que desde el poder colaboran con la balcanización del territorio, alimentando un espíritu separatista basado en cuestiones étnicas. Desde ya que hay causas sociológicas reales, es decir, existen reales comunidades indígenas, pero al estar desprovistas de un reclamo ideologizado no son escuchadas.
Esto sucede, por ejemplo, con los indios Quom en el norte de la República Argentina, que al no tener un mensaje de separatismo o de reivindicación territorial, el Estado simplemente los corre de su mirada mientras posa su ayuda y sus recursos sobre aquellos que plantean la creación de una nación mapuche dentro de los territorios de la República Argentina y de Chile. Se cambió el paradigma de los pueblos originarios para encubrir un fin que nada tiene que ver con los supuestos derechos que se están reclamando. Por razones de economía, no me voy a focalizar en nada más que en lo que ocurre en la Patagonia Argentina, pero esta situación se replica con diferente intensidad en distintas partes de nuestro país. 3 provincias, yendo a la Patagonia, 3 provincias son las más afectadas: Neuquén, Chubut y Río Negro, las cuales juntas suman un poco más que la superficie de la totalidad del Estado español, es decir, un poco más de 500.000 kilómetros cuadrados. Estas 3 provincias lindan con la República de Chile, que es de donde son realmente originarios los mapuches, y es una zona sumamente rica en recursos naturales, minerales como el oro, petróleo, gas y de gran belleza turística. Viven solamente 2 millones de habitantes en estas provincias. Recordemos que en todo el territorio español viven más de 47 millones de habitantes en casi la misma superficie. Por lo cual hay una gran cantidad de extensiones de tierras fiscales o de propietarios con grandes extensiones de campos. Allí es donde los grupos mapuches consideran que debe crearse la nación mapuche, la cual se extiende desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico, abarcando más de la mitad del territorio chileno y en el caso de la República Argentina, más de 1/3 de nuestra integridad territorial. ¿Cómo se plasma esta estrategia? Bueno, primero generando inestabilidad, conflicto, inseguridad, impunidad de los delitos cometidos, complicidad estatal y forzando en el futuro a la intervención de organismos supranacionales que garanticen la visibilidad de este reclamo. Pero vayamos a lo concreto, ¿cómo llevan adelante esta estrategia? Bueno, en primer término, usurpando tierras tanto de propietarios privados como tierras fiscales. Segundo, con cortes de rutas y autopistas y caminos, principalmente en el crudísimo invierno, donde bajo metros de nieve está el cercenar la posibilidad de tránsito genera mucho aislamiento para las poblaciones de alta montaña. También obstaculizando el uso y explotación de los recursos en las zonas de litigio. La provincia de Neuquén es una provincia que tiene las mayores reservas de gas y petróleo, gas shale y petróleo de nuestro país, y allí, pese a que los mapuches llevaron adelante una historia basada en la agricultura y la ganadería, de pronto comienzan a reclamar extensísimas tierras donde lo único que hay son pozos petrolíferos. También ataques a la propiedad privada, en el caso de inversores extranjeros que han creado o que han dispuesto inversiones para hoteles o para diferentes emprendimientos, por ejemplo en ganadería ovina, también son atacados o sus tierras son usurpadas, sufren robos o agresiones. Hay numerosos ataques y atentados a iglesias católicas, por supuesto también incendios intencionales, principalmente dirigidos hacia los bosques que se encuentran en los parques nacionales. Estamos hablando de bosques con vegetación perenne, es decir, con árboles de más de 2000 años de antigüedad, en los cuales los denominados mapuches, que se consideran hombres de la tierra, no tienen ningún problema en meterse en el bolsillo la cuestión ambiental e incendiar todo lo que encuentran a su paso. También, por supuesto, hay una política de amedrentamiento de las voces disidentes
dentro de los grupos aborígenes y en definitiva lo que se hace es tratar de impedir u obstaculizar y desafiar el control del Estado y la aplicación de la ley. Para ello se buscan dos cosas. Primero, soliviantar la integridad territorial del Estado argentino. Si no puede ejercer el control ni aplicar la ley, lógicamente se resiente el sistema democrático. Y segundo, limitar el derecho a la propiedad privada, el cual queda de alguna manera acordonado por un derecho a la sangre o a la etnia. Es decir, mi sangre me habilita a una tierra aunque vos tengas un documento legal emitido por el Estado al cual ese pueblo aborigen igual no considera su Estado. Esta ilegalidad a veces es sostenida por funcionarios públicos que avalan los postulados ideológicos del indigenismo, lo cual debilita aún más el rol del mismo Estado. Esto logra un efecto muy concreto y es que se reduce el poder del Estado, el poder de negociación, y la relación de poder efectivo se lleva adelante con porciones más pequeñas. ¿Qué significa esto? Que una empresa, por ejemplo, una multinacional que quiere desarrollar la explotación de gas, petróleo o minerales, en vez de tratar con el Estado nacional y el Estado provincial, simplemente trata con un lonco, es decir, con un cacique. Es decir, en vez de tratar con el Estado, trata con un grupo que no cuenta con institucionalidad alguna, ni legalidad alguna, y que solamente realiza un convenio económico pasando por arriba de las estructuras estatales. Esta situación, además, se agrava y aquí viene la relación con el tema en el cual yo me he desarrollado durante muchos años, que ha sido el de las víctimas del terrorismo y el de los combatientes de las organizaciones armadas, principalmente de izquierda, y es que estos señores hoy ancianos que hace 40 años atrás ponían bombas, secuestraban, atacaban unidades militares, asesinaban a civiles y no combatientes, hoy son los que están detrás de los grupos mapuches, sosteniéndolos judicialmente, jurídicamente, en su estructura política, etc. Están detrás de los supuestos recursos relacionados con el medio ambiente, como por ejemplo el agua o la toma de tierras, etc. Son los que realizan incluso la defensa judicial de muchos de aquellos autodenominados mapuches que cometen delitos y que luego, cuando son convocados judicialmente para responder por ellos, tienen representación gratuita de estos antiguos exterroristas. En definitiva, también esta situación se agrava con la compleja situación que vive Chile del otro lado de la cordillera, donde el conflicto de la Araucanía está mucho más avanzado que el nuestro. Ellos tienen 2 millones de mapuches, son naturales de Chile. Nosotros tenemos aproximadamente 200.000 mapuches en el territorio argentino. Y este problema que en Chile ya reconoce asesinatos y que tiene a la Araucanía en una situación de profunda violencia, se va derramando lentamente sobre la República Argentina, además con la complicidad de muchas de nuestras autoridades. En definitiva, este es un problema que se hilvana con muchos que sufre también la región. Por esa razón, no quiero dejar mis palabras o mi disertación con un mensaje negativo, sino que quiero simplemente invitarlos a comprometerse en la batalla diaria, en la trinchera que ustedes elijan, para luchar sin tiempo ni descanso contra aquellos que pretenden cambiarnos nuestras raíces e identidad. No solo por nosotros, sino por las generaciones futuras que merecen nacer en un mundo libre y en naciones soberanas. Muchas gracias.